¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, los titulares del programa de hoy. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, advirtió que la administración de Donald Trump no permitirá que Nicolás Maduro convierta a Venezuela en una base operativa de Irán. Guyana se ha convertido en una potencia petrolera. El país sudamericano está en camino de producir más de 1 millón de barriles diarios de crudo para el 2027. El presidente francés Emmanuel Macron anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, valorado en 2.000 millones de euros. La Unión Europea reafirmó que la retirada incondicional de las fuerzas rusas de todo el territorio de Ucrania es una de las condiciones clave para reconsiderar o levantar las sanciones impuestas a Moscú. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, alertó sobre la creciente relación entre Venezuela e Irán, advirtiendo que la administración de Donald Trump no permitirá que Maduro convierta a Caracas en una base operativa de Teherán. Rubio denunció amenazas a la región, el auge del crimen transnacional y criticó las concesiones de Biden al chavismo, asegurando que Trump aplicará sanciones para frenar esta alianza estratégica. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que la administración de Donald Trump no permitirá que el régimen de Nicolás Maduro convierta a Venezuela en una plataforma de operaciones para Irán en el hemisferio occidental. Rubio denunció en una entrevista con Fox News que Maduro ha invitado abiertamente a Teherán a establecer una presencia regional en territorio venezolano. Ese régimen le ha dicho a Irán que quiere ser su base operativa en nuestro hemisferio. Amenaza a sus vecinos como Guyana y hace poco intimidó a un buque petrolero estadounidense que opera legalmente en aguas guyanenses, señaló Rubio, quien viajará esta semana al Caribe con una parada clave en Georgetown. En paralelo, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que Venezuela se ha convertido bajo Maduro en un refugio para narcotraficantes y bandas criminales como el Tren de Aragua, que han generado una ola de crimen en Estados Unidos. Rubio también denunció la persecución contra la oposición democrática y elogió la valentía de María Corina Machado. Sobre el tema migratorio, insistió en que Caracas debe aceptar la repatriación de venezolanos detenidos en Estados Unidos por delitos. Finalmente, criticó las concesiones de la administración Biden al régimen chavista y advirtió que Trump impondrá las sanciones que sean necesarias. Según Rubio, la seguridad del hemisferio está en juego y Washington no tolerará una alianza estratégica entre Teherán y Caracas. Irán es un país que se considera enemigo de Occidente y financia al terrorismo y grupos beligerantes internacionales, por lo que su cercanía con dictaduras en América Latina es un peligro para la región. Estados Unidos impuso aranceles del 25% a los países que compren petróleo o gas de Venezuela, afectando a China, su mayor comprador. Por su parte, en Europa, España ha sido uno de los principales receptores de crudo venezolano. Cabe destacar que la producción petrolera venezolana ya muestra signos de debilitamiento, lo que agrava la crisis económica en el país sudamericano. Estados Unidos anunció la imposición de aranceles secundarios del 25% a los países que compren petróleo o gas de Venezuela, medida que afecta especialmente a China, su principal comprador. China recibió el 69% del petróleo exportado por Venezuela en el 2024, en gran parte debido a acuerdos de petróleo por préstamos y estrategias para evadir sanciones. Además, el país asiático ha brindado asistencia técnica al estatal PDVSA mediante la Corporación Nacional de Petróleo de China, ayudando a incrementar la producción venezolana desde el 2021. India también se ve afectada por la medida, ya que importó 22 millones de barriles de crudo venezolano en el 2024,
representando casi la mitad de las exportaciones totales del país sudamericano. La mayor parte de estas compras fueron realizadas por Reliance Industries, una empresa india con capacidad para procesar el crudo Merey, caracterizado por su alta densidad y contenido de azufre. En Europa, España ha sido uno de los principales receptores de crudo venezolano, representando el 4.7% de sus importaciones. Repsol, en asociación con PDVSA, reactivó en el 2023 un acuerdo para explotar campos petroleros en Venezuela. La producción petrolera venezolana ya muestra signos de debilitamiento, con una caída de 6.000 barriles diarios en febrero, lo que refleja los efectos de la inestabilidad y las sanciones previas. De mantenerse esta tendencia, Venezuela podría enfrentar una crisis aún mayor, con menos ingresos para sostener su industria y su economía. En solo 6 años, Guyana ha pasado de ser uno de los países más pobres de Sudamérica a convertirse en el petroestado más nuevo y prometedor del mundo. De la mano de ExxonMobil y tras una serie de hallazgos masivos en el bloque marino Stabroek, el país está en camino de producir más de 1 millón de barriles diarios de crudo para el 2027. Desde el 2015, Exxon ha realizado 46 descubrimientos en este bloque frente a la costa de Guyana, estimando al menos 12.000 millones de barriles en reservas. Actualmente hay 3 unidades flotantes de producción operativas y se espera que para el 2027 haya 6, con una capacidad total de 1.3 millones de barriles por día. Solo en enero de este año, el país ya extraía 658.000 barriles diarios. Este auge energético ha transformado la economía. El PIB real creció 43.8% en el 2024 y se proyecta que superará los 70.000 millones de dólares en el 2025, haciendo de Guyana una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. La magnitud de la riqueza petrolera, no obstante, ha llevado al gobierno venezolano a emprender acciones que buscan anexar territorio de Guyana. No obstante, mientras la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sus amenazas sobre el Esequibo, Georgetown sigue adelante con nuevos proyectos. Sin embargo, las pretensiones del chavismo sobre ese territorio siguen poniendo en peligro la estabilidad regional. Y en el programa Informe Extra de TV Libertad, el periodista y analista político Alberto Medina celebró la decisión del presidente argentino Javier Milei de desclasificar documentos sobre la última dictadura. Medina afirmó que se revelarán verdades duras y destacó la importancia de conocer la verdad histórica. Además, elogió la medida como un acto de coraje gigantesco, pocas veces visto en la historia argentina. Escuchemos. Porque seguramente allí nos vamos a encontrar con información que desnuda esto que se viene planteando de la memoria completa. Nos vamos a encontrar allí con verdades duras que fueron deliberadamente ocultadas, y lo voy a decir con todas las letras, no solamente por el kirchnerismo. No solamente el kirchnerismo fue cómplice de ocultar esa información. También hemos tenido gobiernos de otros signos políticos que no han tenido el coraje suficiente para decirle a los argentinos la verdad, la han guardado para no herir susceptibilidades. Y bueno, esto también me parece que pone en tela de juicio la política argentina, no solamente del kirchnerismo, sino de muchos sectores de la política que se rasgan las vestiduras con la verdad, pero cuando tuvieron la oportunidad de poner la verdad arriba de la mesa, lo pasaron por alto. Yo celebro esta decisión, cualquiera sea el resultado de la información que se termine publicando. Creo que siempre tenemos que tener como prioridad saber la verdad histórica, aunque moleste, aunque duele, aunque no encaje con nuestra propia visión, porque en definitiva son los acontecimientos reales, ¿no? Y la historia y la verdad no necesariamente tienen que empatar con lo que nosotros pensamos, pero sí es importante acceder a eso, y creo que esta decisión política muestra un coraje gigantesco, te diría, Óscar, pocas veces vista en la historia argentina. La
política de paz total impulsada por el presidente colombiano Gustavo Petro vuelve a quedar en entredicho tras el reporte de Human Rights Watch sobre la crisis humanitaria en el Catatumbo. Según la organización, más de 56.500 personas han sido desplazadas desde enero de este año debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y otros grupos armados como el Frente 33, heredero disidente de las FARC. Lejos de avanzar hacia la pacificación, la región se ha hundido en una espiral de violencia que incluye asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y trabajos forzados. Human Rights Watch denunció también una grave desprotección estatal, resultado directo de la complacencia del gobierno de Petro con actores armados beligerantes. La cifra de desplazados supera incluso la reportada por el propio Ministerio de Defensa a inicios de año, que era más de 51.000. La respuesta de Petro ha sido un decreto de conmoción interior y la creación del Pacto Social Catatumbo, que promete inversiones a 10 años. Pero mientras la administración insiste en planes a largo plazo, los habitantes siguen huyendo. La violencia no cede. El experimento de dialogar sin condiciones con grupos armados ha debilitado la presencia estatal y ha convertido el Catatumbo en una zona sin ley. La paz total que prometía reconciliación está dejando un saldo de víctimas que sigue creciendo. Es momento de ir a la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Líderes europeos se reunieron en París junto a Volodymyr Zelensky para reforzar el apoyo militar a Ucrania y debatir el papel de Europa en un posible acuerdo de paz con Rusia. Emmanuel Macron anunció un paquete de ayuda de 2.000 millones de euros, mientras la cumbre reflejó la preocupación por el futuro respaldo de Estados Unidos. También se discutió la creación de una fuerza europea para garantizar la seguridad ucraniana. Una treintena de líderes europeos se reunió este jueves en París junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para reforzar el apoyo militar a Ucrania y discutir el papel que Europa podría asumir si se concreta un acuerdo de paz con Rusia. El presidente francés Emmanuel Macron anunció un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 2.000 millones de euros. El encuentro, el tercero de la llamada coalición de los dispuestos, refleja la creciente preocupación europea ante la incertidumbre del respaldo estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump. Aunque Washington no participó en la cumbre, Macron habló previamente con Trump y aseguró que los resultados serán compatibles con su administración. El paquete francés incluirá misiles, aviones de combate y sistemas de defensa aérea. Zelensky adelantó que otros países podrían sumarse con más ayuda. La cumbre también abordó cómo monitorear los limitados alto al fuego en el Mar Negro y sobre infraestructura energética, acordados esta semana en las conversaciones lideradas por Estados Unidos en Arabia Saudita. Rusia, sin embargo, ha condicionado su cumplimiento al levantamiento de sanciones sobre su banco agrícola estatal y su reconexión al sistema SWIFT, algo que la Unión Europea rechazó. Otro tema clave fue la posible creación de una fuerza europea de reaseguro, destinada a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania y disuadir futuras agresiones rusas. Francia y Reino Unido la impulsan, pero países como Italia se oponen si no es bajo el mandato de la ONU. Mientras tanto, Moscú acusa a París y Londres de planear una intervención militar bajo pretexto humanitario, lo que, según Rusia, podría escalar a un enfrentamiento directo con la OTAN. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó al Kremlin de manipular y distorsionar los acuerdos de alto al fuego firmados por separado con Estados Unidos para frenar los ataques en el Mar Negro y contra instalaciones energéticas.
Aunque el pacto entró en vigor de inmediato, según Washington, Zelensky advirtió que Moscú ya está engañando al mundo y retorciendo los términos. Desconfiamos totalmente de Rusia, pero seremos constructivos, declaró Zelensky en rueda de prensa en Kiev, dejando claro que si Moscú incumple, pedirá a Donald Trump que reactive sanciones y suministre más armamento. El mandatario denunció además que Moscú está mintiendo al condicionar el alto el fuego a un levantamiento de sanciones, algo que Kiev nunca aceptó. Zelensky afirmó que su gobierno presentó a Washington una lista de infraestructuras críticas que deben quedar protegidas del fuego enemigo, mientras que Rusia ya publicó su propia lista, incluyendo refinerías, oleoductos y centrales nucleares. El líder ucraniano advirtió que cualquier movimiento de buques rusos fuera del este del Mar Negro será considerado una violación del pacto y que Ucrania se reserva el derecho de defenderse. Por otro lado, la Unión Europea reafirmó que la retirada incondicional de las fuerzas rusas de Ucrania es clave para reconsiderar las sanciones a Rusia, impuestas por su invasión desde febrero del 2022. La Unión Europea continúa exigiendo el fin de la agresión rusa y apoya a Ucrania, destinando fondos de las sanciones a su defensa. Además, la Unión Europea mantendrá presión sobre Moscú, destacando la falta de voluntad política de Rusia para poner fin a este conflicto. La Unión Europea reafirmó este miércoles que la retirada incondicional de las fuerzas rusas de todo el territorio de Ucrania es una de las condiciones clave para reconsiderar o levantar las sanciones impuestas a Rusia. Según una portavoz del bloque comunitario, esta medida es fundamental para cualquier cambio en la política de sanciones en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero del 2022. Además, la Unión Europea reiteró su firme postura de exigir el fin de la injustificada y no provocada agresión rusa y reafirmó su apoyo a Ucrania en medio de la ofensiva de Moscú. Desde el comienzo del conflicto, la Unión Europea ha adoptado 16 paquetes de sanciones económicas contra Rusia, incluidas restricciones que congelaron activos del Estado ruso por un valor estimado en 235.000 millones de euros, es decir, más de 250.000 millones de dólares. Los intereses generados por esos fondos se destinan a fortalecer las capacidades de defensa ucranianas, con una cifra anual que oscila entre los 2.500 y 3.000 millones de euros. La portavoz también comentó sobre los recientes contactos entre Rusia y Estados Unidos, así como entre Ucrania y Washington, que se llevaron a cabo en Arabia Saudita. En este contexto, la Unión Europea señaló que Rusia debe demostrar una verdadera voluntad política para poner fin a su guerra de agresión y afirmó que continuará aplicando sanciones y maximizando la presión sobre Moscú para reducir su capacidad de continuar la ofensiva. Finalmente, la Unión Europea advirtió que, a pesar de las declaraciones de Putin sobre buscar una paz duradera, Rusia sigue provocando destrucción y muerte diaria mediante ataques aéreos a civiles e infraestructura en Ucrania. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Les contamos que la detención del vicepresidente de Sudán del Sur, Riek Machar, y su esposa ha desatado una grave crisis política en el país africano. Su partido denuncia que esto viola el acuerdo de paz del 2018 y podría provocar una nueva guerra. La ONU advierte que el país está al borde de un conflicto generalizado. Occidente teme una eventual desestabilización en el Cuerno de África, mientras Estados Unidos exige la liberación de Machar y una desescalada inmediata.
La detención del primer vicepresidente de Sudán del Sur, Riek Machar, desencadenó una grave crisis política que, según su partido, representa el colapso definitivo de un acuerdo de paz firmado en el 2018 para poner fin a la guerra civil que dejó casi 400.000 muertos. Machar, junto a su esposa, la ministra del Interior, Angelina Teny, fue arrestado el miércoles por fuerzas de seguridad dirigidas por el propio ministro de Defensa. El Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la oposición, partido de Machar, denunció que se trató de una ruptura directa del acuerdo de paz y advirtió que la situación podría desembocar en una guerra aún más sangrienta que la anterior. La ONU respalda esta alarma. Su misión en el país advirtió que Sudán del Sur está al borde de un conflicto generalizado y podría perder los escasos avances obtenidos en los últimos 7 años. Aunque el presidente Salva Kiir Mayardit declaró que nunca volverá a llevar el país a la guerra, el despliegue militar en la capital Juba y los enfrentamientos recientes en el norte, en zonas estratégicas y ricas en petróleo, como el estado de Alto Nilo, alimentan los temores de una nueva guerra civil. Para Occidente, la situación es especialmente alarmante. Sudán del Sur no solo es el país más joven del mundo, sino que también es clave para la seguridad en el Cuerno de África, una región ya golpeada por conflictos, terrorismo y crisis humanitarias. La inestabilidad amenaza con desencadenar nuevas olas migratorias, alimentar redes ilícitas transfronterizas y comprometer los intereses energéticos en una zona sensible. Estados Unidos, Reino Unido y otras potencias han reducido su personal diplomático y llaman a una desescalada inmediata. Washington exigió la liberación de Machar y advierte que una nueva guerra tendría implicaciones devastadoras no solo para Sudán del Sur, sino para toda la región. Hemos llegado al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.